Hola, en el presente video tutorial se hablará sobre una introducción a la base de datos MySQL, realizado por Nadia Carrillo, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, de la materia Manufactura Integrada por Computador. A continuación, se les explicará los temas a tratar. Como primer punto tenemos los conceptos básicos de base de datos, la descarga e instalación de MySQL 6.3 y por último, ejemplo de creación de tablas MySQL con Workbench. Conceptos básicos sobre las bases de datos. Las bases de datos son un banco de información que contiene datos relativos de diversas temáticas y categorizados de distinta manera. Son un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Además, pueden ser configurados para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico. Las bases de datos de tipo relacionales tienen tablas de libros. Estas tablas o relaciones son colección de registros acerca de entidades de un tipo específico. Por ejemplo, puede ser alumnos. En cuanto a los atributos, campos o columnas, son propiedades asociadas a una entidad. Por ejemplo, puede ser el nombre o el apellido. Cada atributo tiene un tipo asociado. Por ejemplo, puede ser entero, cadena de caracteres, etc. Y puede tomar el valor nulo, que en el caso sería nulo. Además, una tupla, registro o fila son datos relativos a un objeto distinguible de otros. Por ejemplo, un alumno en concreto. Ahora, ¿cuáles son las relaciones entre las tablas de bases de datos relacionales? Existen lo que son las claves primarias y las claves externas. La clave primaria es un conjunto de atributos que nos permiten identificar unívocamente a una entidad dentro de un conjunto de entidades. Por ejemplo, el número de matrícula. La clave primaria garantiza la unicidad de una tupla, pues no se permite la existencia de varios registros que compartan su clave primaria. Una clave externa. Esta, en cambio, es un conjunto de atributos que hacen referencia a otra tabla, lo que nos permite establecer relaciones lógicas entre distintas tablas. Como por ejemplo en el gráfico de la derecha se puede observar que la clave primaria de la tabla de libros y la tabla de autoras es el Book ID o el Autor ID. Entre estos dos existe lo que es la relación integrada referencial, que es importante porque no deben repetirse, no deben ser las mismas. Bueno, pues en cuanto al lenguaje SQL, el lenguaje SQL es un estándar para acceder a una base de datos relacional, estandarizado por el American National Standards Institute, ANSI. El lenguaje SQL se divide en tres ramas. El DDL, que es el Data Definition Language, que es utilizado para crear y modificar la estructura de la base de datos. Por ejemplo, la parte de Create Table. DML, en cambio, es Data Manipulation Language, que es empleado para manipular los datos almacenados en la base de datos. Por ejemplo, cuando se necesita hacer consultas, se la hace con la sentencia select. Y DCL, que es Data Control Language, que es en cambio para establecer permisos de acceso. Por ejemplo, las sentencias grant, revoke o deny, y gestionar transacciones como commit o rollback. En cuanto a Database Management System, son las siglas en inglés para los sistemas de gestión de bases de datos, que también son representados como SGBD. Son sistemas de administración de bases de datos. Y estos suministran tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas los medios necesarios para describir, manipular y recuperar los datos almacenados en la base. Facilita el acceso a la información. Y como por ejemplo, como se muestra en el gráfico derecho, tenemos como el usuario en la capa más externa, seguido por el DBMS, que es el que nos permite acceder por registros, por claves, seguido de los métodos de acceso y posteriormente tener como tal ya los accesos a los datos. En cuanto a MySQL. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional
como ya se mostró, multihilo y además multiusuario, con más de 6 millones de instalaciones. Permite acceder a la base de datos MySQL mediante aplicaciones escritas en diversos lenguajes, como puede ser PHP, Java, en varias plataformas. Además, MySQL Workbench es una herramienta visual de diseño de base de datos que integra lo que es el desarrollo de software. Y como característica muy importante, MySQL es un software de fuente abierta. La descarga e instalación que se mostrará a continuación es sobre MySQL Workbench versión 6.3. Esta es una herramienta visual unificada para los arquitectos de bases de datos, desarrolladores y administradores de bases. MySQL Workbench ofrece modelados de datos, desarrollo de SQL y herramientas de administración integrales para la configuración de servidor, administración de usuarios, copia de seguridad y mucho más. Además, MySQL Workbench está disponible en plataformas Windows, Linux y Mac OS. A continuación se mostrará la instalación y descarga de MySQL versión 5.7.16 y MySQL Workbench 6.3.4 para la posterior ejemplificación de la creación de tablas de datos. Continuando con el tutorial, se hablará acerca de la instalación de MySQL Installer. La dirección que se podrá descargar necesario se lo pondré en la descripción del video. Aquí se tiene dos opciones para Windows 7 y para la descarga y el programa ya descargado. La segunda opción es la que vamos a utilizar. Se va a empezar con la descarga. Una vez terminada la descarga, vamos a abrir el archivo. Automáticamente se va a desplegar el instalador. Existen algunos requerimientos que se necesitan para instalar MySQL. Sin embargo, el instalador hace una verificación de estos software necesarios y los encuentra y automáticamente los instala. Se acepta todos los términos de licencia. Siguiente. Aquí elegimos el tipo de instalación que necesitamos. En este caso vamos a poner de desarrollo, default. Se escribe lo que se va a instalar. Toda la descripción de la instalación. Damos en siguiente. Aquí son los puntos que se necesitan. Algunos no están instalados, se van a instalar. Ponemos continuar. Siempre es necesario que esté conectado a internet para empezar a descargarse. Aquí se puede, vamos a esperar a que se instale todos los requerimientos necesarios, como son MySQL Connector, Documentation, MySQL Server, Notifier, el for Excel. Ya, pues una vez que están completados la instalación, damos siguiente. Aquí vamos a estar listos ya para configurar. Aquí vamos a elegir el tipo de servidor a configurar. En este caso vamos a poner como máquina para desarrollo, pero además tenemos como para máquina de servidor dedicada. Esto se refiere más al tamaño de memoria que vamos a utilizar. Si la máquina va a ser, solo para desarrollo, entonces vamos a crear aquí la base de datos. Si creamos como una máquina servidora, la asignación de memoria será mayor que la del programa. Y si se la pone como dedicada, entonces la mayoría de memoria, por no decir toda, se va a disponer para el programa. Vamos a utilizar la de desarrollo. El puerto TCP/IP que vamos a establecer es bueno, esta parte es importante porque tenemos que seleccionar ese checkbox para poder acceder a la red.
Elegimos una contraseña, ponemos una contraseña que queramos, damos siguiente. Vamos a elegir aquí el nombre del servidor que vamos a tener. Vamos a dejar como MySQL 57. Aquí se va a elegir los plugins y extensiones. En este caso podemos establecer una documentación de almacenamiento o no es necesario. En este caso no lo vamos a necesitar. Vamos a ejecutar la instalación. Esperamos que se complementen los archivos. Por cierto, se está haciendo la instalación en una computadora con Windows 10. Bueno, ya está instalado toda la configuración del servidor. Damos clic en finalizar. Aquí ya está configurado el servidor. Lo que pide es que el siguiente paso sería configurar los ejemplos de la versión. Damos en siguiente. Daremos un check a nuestro usuario y nuestra contraseña. Aquí ya dejamos con el default check. Tenemos una conexión satisfactoria. Siguiente. Le damos a ejecutar nuevamente. Como se había mencionado, se está instalando en una computadora con Windows 10 de 64 bits. Como ya está completado, damos en finalizar, damos en siguiente. Si queremos copiar, podemos copiar en la parte del... Podemos copiar el historial de lo que estamos haciendo, del historial, pero no le damos. Vamos en finalizar. Ahora vamos con la instalación de MySQL Workbench. Una vez instalado el servidor MySQL, vamos a instalar el Workbench para poder gestionar y trabajar con este servidor. Igual el link se les va a dejar en la descripción. Una vez descargado, procedemos con la instalación. Vamos a instalar la versión 6.3, damos en siguiente, elegimos la carpeta, vamos a elegir en este caso completa, ponemos en instalar y esperamos que se instale. Como se puede observar, el proceso no es muy demoroso. Pues bueno, una vez finalizado vamos a seguir con lo que es el ejemplo de la creación de tablas. En cuanto al ejemplo de la creación de tablas, vamos a utilizar lo que es MySQL Workbench de la versión 6.3. Vamos a crear tablas relacionadas. Esta es la interfaz que nos permite trabajar con gestión y administración de bases de datos. Vamos a utilizar File, New Model. Vamos a crear este nuevo modelo. Este nuevo modelo se va a crear un nuevo diagrama. Ponemos en Add Diagram. Tenemos esta interfaz. Aquí podemos observar algunos parámetros que nos servirán para la creación de las tablas. Tenemos una vista de categorías en forma de árbol donde podemos observar tablas, vistas, los grupos de rutinas. Tenemos esta barra donde podemos crear una nueva tabla. Damos clic y se nos va a crear una nueva tabla 1. Esta tabla vamos a editarla. Para eso damos clic derecho, editar tabla. Se nos abre esta pequeña pestaña donde vamos a cambiar el nombre. Esta se va a llamar alumnos. En esta configuración vamos a ingresar los siguientes parámetros. Podemos poner, por ejemplo, el ID. Este ID va a ser de tipo entero. Podemos ver que tenemos algunas opciones, pero en este caso vamos a poner tipo entero. También podemos poner el tipo de teléfono, aunque no, mejor de identificación podemos poner el número de cédula. Para este número de cédula vamos a utilizar un tipo varchar. Entre los paréntesis podemos especificar la capacidad máxima de este char, que va a ser 10.
va a ser varchar de 10. Y por último vamos a poner nombre y apellido. Estos dos también va a ser de tipo varchar y va a ser tipo varchar 45. Pues bueno, podemos elegir cuál va a ser, por ejemplo, el PK, el identificador primario o la clave primaria. Por ejemplo, la ID está muy bien que sea como identificador primario. Vamos a crear una nueva tabla. Vamos a dar un clic en lo anteriormente presionado para crear una nueva tabla. Vamos a bajar un poco esto para tener una mejor visualización. Vamos a crear una nueva tabla. Vamos a también editarla. Vamos a ponerla de nombre inscripciones. Y ya en inscripción vamos a tener los siguientes parámetros. Por ejemplo, se va a poner un identificador del tipo fecha. Este tipo de dato va a ser de tipo date. También vamos a tener aparte tenemos, bueno, está bien configurado como identificador primario fecha, pero también vamos a poner el ID un ID de inscripción para tenerlo también como clave primaria. Este va a ser del tipo entero. Vamos también a colocar la fecha del día de la inscripción de los alumnos. Esta va a ser de tipo time. Y ahí tenemos ya. Como vemos, tenemos nuestras dos tablas. El error es que en time date nos pide algún parámetro. Vamos a ponerlo como datetime. Listo, ahí ya no nos sale ningún conflicto de creación de tabla. Vamos a establecer una relación entre estas dos tablas, como se había mostrado cuando son tablas relacionales. Por ejemplo, entre estas dos tablas vamos a acceder a un tipo de relación de 1 a 1, de 1 a n. Esta puede ser relación de 1 a muchas tablas, o como podemos tener de únicamente dos tablas, de una tabla hacia muchas tablas. En este caso vamos a ocupar un identificador relacional. Entonces se va a establecer una relación entre estas dos tablas, en donde vamos a poder establecer la relación de una tabla a muchos. Seleccionamos las tablas, damos los dos clics y se establece la relación. Podemos observar que la relación de tabla alumnos tenemos una relación donde la tabla de inscripción tenemos un identificador en alumnos y un identificador en inscripción. Entonces esta es la relación que van a mantener estas tablas. Las relaciones se las puede hacer más complejas dependiendo del diseño que queramos obtener. Pues bueno, el ejemplo mostrado es el método más sencillo para la creación de tablas y para establecer relaciones entre ellas. Muchas gracias.